Los bendiga, mis amados hermanos, cada uno de ustedes. Un gran placer una vez más verles en esta tarde, en esta preciosa tarde, con un clima que toda la semana lo hemos podido disfrutar a lo máximo. Así que gracias a Dios por las bendiciones que nos da, no solamente espiritualmente, sino también en lo que es lo físico, ¿verdad? La naturaleza. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes en esta tarde. Gracias por hacer el tiempo para estar aquí con nosotros. Aquí veo a los hermanos de Guayabal, así que gracias también por hacer el viaje, ¿verdad? Al igual que todos los demás congregaciones que están aquí presentes. Gracias por estar aquí, hermanos, y los hermanos de Guayabal son fieles seguidores de la verdad en amor, así que Dios les bendiga por ello. Si usted todavía no ha estudiado o disfrutado esas lecciones, le animamos a que lo haga para que pueda crecer espiritualmente, edificarse, alimentarse, ¿verdad? En lo espiritual, ¿verdad? Así que si tiene su Biblia, y espero que la tenga, es más, ¿cuánto la tiene su Biblia? ¿Cuánto es su Biblia? Okay. ¿Sí la tiene? Ok. Si no la tiene, sale conmigo después del servicio, porque esto no está bien que venga aquí sin Biblia, ¿verdad? O abra su iPad, ¿verdad? También su tableta, si trae una por ahí, ¿verdad? Yo creo que cuando fue la transición, ¿verdad? De los manuscritos antiguos, de los rollos, ¿verdad? A un libro, yo creo que a algunos no les pareció el libro, ¿verdad? Ya después, ¿verdad? Ahora vienen las tabletas y los teléfonos, nomás con que no esté en Facebook y todo está bien. Nomás tenga el texto de la Reina Valera abierto ahí, ¿verdad? Porque si no, ¿verdad? Va a estar en problemas, no conmigo, sino con Dios, ¿verdad? Así que ya le va a dar ventaja al diablo, ¿verdad? Que se aproveche de usted y no va a prestar atención a la lección. Pero si tiene su Biblia, le pido que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar hablando acerca de la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano ¿qué le puedo decir? Somos grandemente bendecidos, hermanos, por contar con esa esperanza de vida eterna, ¿ok? Y quiero que desde ahorita, desde el principio de esta lección, quede en claro que cuando mencione el término esperanza, me estoy refiriendo a la esperanza de vida eterna, ¿ok? Así que vamos entonces a considerar los primeros 21 versículos de Primera de Pedro, capítulo 1. No se crea, vamos a salir aquí antes de 4 horas, así que no se crea. Por algunos minutos vamos a considerar la esperanza y qué es lo que el apóstol Pedro nos enseña acerca de la esperanza del cristiano. Y esta sección, hermanos, o mejor dicho, toda la carta del apóstol Pedro tiene como tema central el sufrimiento del cristiano. El sufrimiento del cristiano. El cristiano estaba pasando por muchas tribulaciones, por muchas persecuciones en ese tiempo, aproximadamente allá por el 64, 67 después de Cristo, que es cuando se cree aproximadamente fue escrita esta carta. Y esos cristianos de ese tiempo, hermano, estaban batallando bastante, estaban sufriendo. Entonces, al escribirles el apóstol Pedro esta hermosa carta, les anima a los hermanos a seguir adelante, a no darse por vencido, aun cuando están las dificultades en el mundo. Así que en el capítulo 1, les habla, ¿verdad? De esta esperanza viva que tenemos, que se originó con nuestro Padre Celestial. También nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos, que aún en medio de la persecución debemos de vivir vidas santas delante de Dios. En el capítulo 2 les dice a los hermanos, aún en medio de la persecución deben recordar quiénes son ustedes, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, y deben de anunciar las virtudes de Dios también. Y luego también les dice en el capítulo 2, ustedes deben de sujetarse a las leyes terrenales, deben sujetarse al gobierno. A pesar de que están sufriendo, todavía tienen la responsabilidad de sujetarse a las leyes terrenales. Y en el capítulo 3 les dice, hermanos, yo sé que están sufriendo, pero las esposas todavía deben sujetarse a sus maridos.
para que puedan ganar a los que no creen, puedan ser ganados sin palabra, es decir, con la conducta de tales esposas, una conducta fiel, una conducta, ¿verdad?, pues conforme a la voluntad de Dios. Luego en el versículo 7 del capítulo 3 también le habla a los maridos y le dice: aunque estamos sufriendo en gran manera, maridos, amad a vuestras mujeres, trátenlas como un vaso más frágil. Y les habla pues acerca de esto. Y el 15 también les dice a los hermanos que deben estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, aún en medio de la persecución. Y luego pues el capítulo 4, pues ahí les menciona también bastante acerca de Cristo. Y luego el capítulo 5, estén sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero una vez más, regresando al capítulo 1, Pedro les habla acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Si usted estuviera siendo perseguido por el gobierno o por aquellos que no son simpatizantes del cristianismo, y si usted estuviera sufriendo en gran manera, corriendo, huyendo porque le quieren quitar su vida, ¿cómo se sentiría usted al recibir una carta del apóstol Pedro, una carta donde se habla acerca de la esperanza que tenemos como cristianos? Confortados. Ahora póngase a pensar. Pedro les dice: hermanos, yo sé que estamos sufriendo en gran manera, pero recuerden, nos espera algo mejor más allá del sol. Nos espera algo mejor, pues, en ese lugar hermoso donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más sufrimiento. Apocalipsis 21, verso 4. Eso ha de haber sido de gran conforte, de gran ánimo y aliento para los hermanos que estaban sufriendo. Así que pues la palabra de Dios, hermanos, gracias le damos a Dios porque nos recuerda acerca de esa esperanza de vida eterna. Recuerda las palabras de Pablo al evangelista Tito en el capítulo 1, versículo 2. Y espero esté apuntando todos esos textos para que cuando llegue a su casa los pueda analizar. Tito 1.2. Tito 1.2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Note, esa parte me encanta donde dice: la cual Dios, que no miente. Entonces eso me ayuda a mí a tener mucho ánimo de que esa esperanza que Dios nos ha prometido, Dios no miente, por ende Dios la va a cumplir, ¿verdad? Y nos va a dar esa esperanza si permanecemos fieles en el camino del Señor. Recuerde que esa es una esperanza bienaventurada, donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 2 y versículo 13. Así que observemos entonces qué es lo que nos dice Pedro acerca de la esperanza de vida eterna. Y note aquí en el capítulo 1 y verso 3, dice el texto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nota que esta esperanza entonces se originó con nuestro Dios, dio inicio con nuestro Dios por su amor, por su misericordia y por su gracia. Y no estamos agradecidos, hermanos, con Dios por su amor, su misericordia y su gracia. Esto es lo que ha hecho posible de que ahora los cristianos, los que han obedecido el Evangelio de Cristo, puedan contar con la aseguranza, con la confianza de que tenemos una esperanza de vida eterna que comenzó con nuestro Dios. Ahora, recuerden que esta promesa de esperanza de vida eterna se encuentra en Cristo Jesús, porque recuerden una vez más, esperanza de vida eterna. Apunte estos textos que le voy a dar. Romanos 8:24. Romanos 8:24, somos salvos por esperanza. Ahora, dice una vez más, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna. Así que esta esperanza tiene que ver con vida eterna.
esta vida eterna, esta esperanza, tiene que ver con Cristo. Colosenses capítulo 1 y verso 27, Colosenses 1 y verso 27 dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza de un día poder entrar al cielo. Porque recuerde Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación eterna de nuestra alma solamente se encuentra a través de Cristo. Pedro enfatizó eso en su predicación en Jerusalén, cuando en 4:12 de Hechos, Pedro dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es solamente a través de Cristo. Ahora, 1 de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y note, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Así que pues se originó con Dios, y esta esperanza de vida eterna no solamente se originó con Dios, pero también es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, se originó con Dios, comenzó con Dios esa promesa de esperanza de vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Póngase a pensar en ello. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que se pusiera el primer ladrillo de la creación, antes de eso, la creación comienza aquí, hacia adelante, hacia el 2022. Pero antes de la creación, Dios ya tenía una esperanza de vida eterna. Dios ya había escogido un lugar donde esa esperanza iba a estar localizada, y ese lugar es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 2, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego menciona 1 de Pedro capítulo 1, 18 al 20. Aquí en esta sección el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero hecho manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. ¿No? Entonces, esta esperanza que gozamos los cristianos y que está disponible para aquellos que quieran llegar a ser cristianos, es decir, aquellos que quieran obedecer el Evangelio de Cristo, esta esperanza, una vez más, fue prometida desde antes de la fundación del mundo. Pero también el apóstol Pedro aquí, note lo que dice en la última parte del verso 3. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección. Esta esperanza viva, no muerta. Esta esperanza viva, dice aquí, es por la resurrección de Jesucristo. Y gloria a Dios, hermanos, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y esto lo creemos no por fe, una fe ciega. Oh, yo no estuve ahí, pero yo por fe creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. No, nuestra fe no está basada en un salto al barranco, y yo sé que al final del barranco Dios me va a recoger. No. Nuestra fe está basada en evidencia, no en una fe ciega. Y yo le animo en el nombre del Señor a que tome un par de horas o unos días, una hora por día, estudiando el tema de la resurrección de Cristo desde el punto de vista de la evidencia tanto secular como religiosa que existe,
y que muestra que Jesucristo en realidad resucitó de entre los muertos al tercer día. Y esto ha sucedido, se llevó a cabo. Y gracias a Dios una vez más por esa resurrección. Porque ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos? Piensen en ello. ¿Qué hubiera sucedido si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos? Fíjense que hay muchos, si yo le pregunto a muchos cristianos, ¿cuántas señales se mencionan en el Evangelio según Juan? Y muchos dirían 7 señales. En esos 21 capítulos, 879 versículos, no se encuentran 7 señales. Yo sé que a muchos predicadores les gusta el número 7. A mí también me encanta el número 7. Pero hay 9 señales en el Evangelio según Juan. ¿Listo para apuntarlas? Ahí le va. Número 1, agua convertida en jugo de uva. ¿Ok? Jugo de uva. Porque cuando digo vino, pues luego ya están pensando en una cerveza. ¿Ok? Agua en jugo de uva, capítulo 2 de Juan. Y luego se le sanó al hijo de un oficial, capítulo 4. Luego se sanó a un paralítico, capítulo 5. Luego se alimentó a 5,000, capítulo 6. Luego Jesucristo caminó sobre el agua, capítulo 6 también. Luego Jesucristo le restauró la vista a un hombre que era ciego desde nacimiento, capítulo 9. Luego después viene la número 7, la resurrección de Lázaro. Ahora, ¿dónde están las otras 2 más? Está en el capítulo 20, la más importante de todas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la número 9, la gran pesca milagrosa, capítulo 21. Entonces, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera convertido agua, 180 litros de agua en jugo de uva, hubiera restaurado la vista a los ciegos, hubiera ayudado a los paralíticos y los hubiera sanado, pero no hubiera resucitado el tercer día entre los muertos? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, Pablo lo dice en la 1 de Corintios, capítulo 15, del 12 al 19. Si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, todavía estamos muertos en pecados, los que durmieron no tienen esperanza, en fin, somos los más dignos de lástima, dice Pablo. Pero gracias a Dios que ese no es el caso, porque Cristo ha resucitado y nuestra esperanza, hermanos, es viva por ello. Porque así como dice 1 de Tesalonicenses 4:13, que si creemos que Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar un día. Hoy, ¿cómo espero ese día, hermanos? Cuando en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos van a ser transformados. 1 de Corintios capítulo 15. Para tener ese cuerpo de gloria, ese cuerpo espiritual, ese cuerpo calificado para poder pasar la estratosfera y poder llegar hasta la presencia de Dios. Ahora, no me pregunte cómo va a ser ese cuerpo, si va a ser flaquito, si va a ser gordito, si va a ser igual, no me pregunte porque no le tengo respuesta para ello. Pablo no nos dice acerca de ello, así que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para nosotros. Deuteronomio 29:29. Pero espero ese día cuando pueda ser mi cuerpo físico transformado para poder estar delante de la presencia de Dios. Y el capítulo 15 de 1 de Corintios, hermanos, ahí habla de la resurrección de Cristo. Es el capítulo de la resurrección. Dice ahí 1 de Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. Así que, amados hermanos, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. ¿Y saben por qué no es en vano? Porque Cristo resucitó. Y todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, no es en vano. Así que, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero note el verso 5, algo más que Pedro nos dice acerca de esta resurrección, obviamente de esta esperanza,
obviamente Pedro nos dice muchas cosas, solamente he seleccionado algunas que están aquí en 1 de Pedro capítulo 1. Pero nota el verso 5, después de explicar que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Note la última parte del verso 4. ¿Qué es lo que Pedro nos dice acerca de esta esperanza de vida eterna? Dice el apóstol Pedro, esta esperanza está reservada en los cielos para vosotros. Allá está en el cielo, hermanos, reservada. Y gracias a Dios que ahora que estamos en Cristo, tenemos esa esperanza de un día poder entrar al cielo y hacer nuestra esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Esa corona de vida, esa corona de justicia. Pero no te dice el texto, está reservada en los cielos. Lo mismo dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, el versículo 5 y 6. Colosenses 1, 5 y 6, Pablo dijo que nuestra esperanza está reservada en los cielos. Ahora, yo quiero que preste atención a los próximos 2-3 minutos en lo que le voy a decir. Lamentablemente, ahorita en Estados Unidos está comenzando una doctrina que hace muchos años se estaba enfatizando y luego perdió su fuerza. Pero en este momento hay varios predicadores de la Iglesia del Señor que lamentablemente están enseñando que cuando ya se acabe todo, en la segunda venida de Cristo, vamos a vivir aquí en la tierra, hermanos. No vamos a ir al cielo. Los testigos de Jehová dicen que aquí quieren vivir. Ahora estos hermanos que se están apartando están diciendo que aquí vamos a vivir en una tierra renovada, en cielos renovados. Aquí es donde vamos a estar, ¿verdad? Pues bien a gusto. Hermanos, yo no quiero quedarme aquí. Yo no quiero estar en una tierra renovada. Yo quiero estar en el cielo. Ahora apunte estos pasajes que le voy a dar ahorita. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Filipenses 3:20. Dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en El Salvador, no en Estados Unidos, no en México, no en Guatemala. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Note y analice bien la exégesis aquí. Dice, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Ahora note lo que sigue. ¿De dónde? Esa frase es muy importante. ¿De dónde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación en el cuerpo de su gloria? Note, del cielo esperamos a Cristo, ¿sí o no? Cristo va a venir en una nube, ¿sí o no? Primera de Tesalonicenses. Entonces, de ahí es donde está nuestra ciudadanía, ahí es donde vamos a ir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice, pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, note, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y luego dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Interesante, ¿no? Que vamos a estar en esa nube, vamos a ir para arriba y luego nos van a traer para abajo. Eso es ridículo, hermanos. No tiene sentido. Y todos los textos que estos hermanos están torciendo, hermanos, fuera de contexto, hermanos. Así que prepárense para refutar esa falsa doctrina, hermanos. Porque lo que pasa normalmente es que americanos enseñan esa doctrina, luego la enseñan a los hispanos, y luego los predicadores hispanos comienzan a enseñarlo a la iglesia, y luego así es como se esparce la falsa doctrina. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra esperanza está en los cielos, queremos estar en el cielo con nuestro Dios. Note el siguiente pasaje, Juan 14, 1 al 3. Juan capítulo 14, 1 al 3.
Dice el texto, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está la casa del Padre? ¿Aquí en la tierra? No, está en el cielo. ¿Cristo fue a preparar lugar aquí en la tierra o en el cielo? En el cielo, no aquí en la tierra. Entonces, y nos va a tomar consigo mismo, os tomaré a mí mismo. Interesante esa frase, ¿no? Os tomaré a mí mismo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su propio cuerpo. Así que os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, entonces, esta esperanza de vida eterna que gozamos los cristianos está reservada en los cielos, allá en el cielo con nuestro Padre Celestial, no aquí en la tierra, ¿verdad? Así que tengamos una vez más eso en cuenta. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos dice Pedro acerca de esta esperanza de vida eterna? Note el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Note la primera parte, sois guardados por el poder de Dios. Tenemos la esperanza de vida eterna, los cristianos, los que hemos obedecido el Evangelio. Sabemos exactamente para dónde vamos. ¿Okay? Sabemos exactamente porque Dios ya nos ha prometido esa esperanza de vida eterna. Ahora, de aquí hasta que ya estemos en el cielo, puede que falten 2 años, puede que falten 50 años, puede que falten 1000 años. Yo no sé cuándo va a venir el Señor. La palabra de Dios dice que nadie sabe del día y la hora. Mateo 24:36, estad vosotros preparados, porque en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24:44. Entonces, mientras llegamos a ese lugar, me encanta ese texto, somos guardados por el poder de Dios. Esto significa que mientras usted y yo nos mantengamos fieles en el camino del Señor, Dios va a hacer su parte. Y Dios nos va a ayudar y Dios se va a asegurar de que lleguemos una vez más al cielo. ¿Se acuerda de Filipenses 1:6? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y estando persuadido o confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice al final del texto? La perfeccionará. Esa palabra significa la completará, la va a llevar hasta su fin, va a cumplirla, hermanos. Contamos con la ayuda de Dios, hermanos. Así que no importa qué persecuciones estemos experimentando, no importa qué desánimos, contamos con la ayuda de Dios. ¿Se acuerda de Mateo 28, versículo 20, cuando Jesucristo iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros, dice, los miércoles y los domingos hasta el fin del mundo? No dice así, ¿verdad? Dice todos los días. ¿Y cuánto es todos los días? 7 días a la semana, 24 horas al día. Todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo todavía no ha venido. ¿Qué implica entonces esto? Que el Señor sigue trabajando con nosotros, sigue ayudándonos, sigue motivándonos. ¿Cuánto tiempo tiene de ser cristiano? Y todavía está ahí usted sirviendo a Dios. ¿Quién le ha ayudado a usted a seguir adelante? No diga que es su propia fuerza, porque Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Segunda de Corintios 3:4 y 5 dice que nuestra competencia, nuestro poder, nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos ayuda en gran manera. Y Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Así que contamos con la ayuda
de nuestro Padre Celestial. En 2 de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. 2 de Pedro 2 y versículo 9. Así que contamos con la ayuda de Dios. Ahora, ¿significa esto, la frase, sois guardados por el poder de Dios, que no podemos perder nuestra salvación? ¿Que no hay nada que podamos hacer para perder nuestra salvación? No. La palabra de Dios en ninguna parte, escúcheme bien, en los 31.102 versículos de toda la Biblia, en ninguna parte se enseña que el cristiano, cuando recibe la esperanza de vida eterna, no la puede perder. No hay ni siquiera un versículo en la Biblia que enseñe eso. En 1 Corintios 9:27 el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, note, yo mismo venga a ser eliminado. 1 de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Filipenses 2:12, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Si la salvación no se puede perder, entonces, ¿qué enseñan esos textos? La salvación se puede perder. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Qué pasa si no somos fieles hasta la muerte? La implicación es no hay corona de vida. Ahí le va la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si no hay corona de vida? Ahora, ¿qué clase de vida? ¿Es vida física o vida espiritual? De la que está hablando Cristo en Apocalipsis 2:10. Es vida espiritual. Entonces, si no hay corona de vida, ahora, ¿qué clase de vida es? Vida eterna. Si no hay corona de vida, tampoco hay vida eterna. Y si no hay vida eterna, entonces lo único que queda es el infierno. Así que la salvación se puede perder. Las denominaciones enseñan que no se puede perder. Es más, Billy Graham en 1975 dijo que el comportamiento del cristiano nunca cancela su salvación. Imagínense, un hombre seguido por miles de personas que no leen su Biblia, no practican Hechos 17:11, el leer las Escrituras cada día, examinarlas para ver si lo que le están predicando es así. Él dice, el comportamiento no cancela nuestra salvación. En serio, la salvación se puede perder. Por eso hay que cuidarla con temor y temblor. Así que, una vez más, note, sois guardados, verso 5, por el poder de Dios. Note, mediante la fe, una fe obediente, una fe viva, una fe activa, una fe que agrada a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esas son grandes cosas que nos enseña el apóstol Pedro aquí. Ahora, note en los versículos 13 al 16, ¿qué más nos dice Pedro acerca de esta esperanza de vida eterna? Y según los versículos 13 al 16, Pedro nos dice y nos enseña que la santidad es esencial para poder gozar de la esperanza de vida eterna. Note, la santidad es esencial para poder tener acceso a la esperanza de vida eterna. Dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, note, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Podremos obtener y gozar la esperanza de vida eterna
si no vivimos en santidad? Cristo dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 14, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. ¿Desea usted ver al Señor un día? Yo le gané. Yo quiero ver al Señor un día primero. No se crea. Yo quiero verlo un día primero. No se crea. Todos queremos estar ahí, hermanos. Entonces, las atracciones de este mundo, hermanos, son tremendas. ¿Hay placer en el mundo? La Biblia dice que sí. Hebreos 11:25 dice, los placeres, note, temporales del pecado. La gente puede disfrutar el pecado a lo máximo, pero ¿qué pasa al final del día? Su alma se pierde en el castigo eterno. Y recuerde que en el castigo eterno va a haber personas con buenas intenciones. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no obedecí el Evangelio? ¿Por qué no obedecí al que me predicó? Va a haber personas con buenas intenciones, pero ya va a ser demasiado tarde. Hemos perdido muchos cristianos a través de los años que se han ido al mundo, se han conformado a este siglo, se han moldeado a este mundo y ya no se reúnen en la iglesia del Señor. Ya no se reúnen con los santos, ya no estudian la palabra, ya no oran, ya no le dan la honra y la gloria a Dios. Ahorita están dándole la gloria al diablo. Y estos hermanos, si no se arrepienten, van a perder su salvación. Si no regresan al rebaño, van a perder su salvación. Y póngase a pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar con estos hermanos si el Señor viniese hoy a las 6 de la tarde? No van a ser salvos. Entonces, el apóstol Pedro aquí exhorta a los hermanos, quienes también, a pesar de las dificultades y persecuciones, también pudieron estos hermanos descuidarse y comenzar a vivir desenfrenadamente en este mundo, como lo han hecho muchos cristianos, muchos que se han apartado del camino del Señor y que ahora viven de una manera infiel. Hermanos, yo no sé el corazón de ustedes, solamente el Señor lo conoce. Yo no conozco su vida, solamente el Señor la conoce perfectamente. Pero si está viviendo en pecado en este momento, un pecado oculto, póngase a cuentas con el Señor y aléjese de esos pecados, porque debemos de ser santos como nuestro Dios es santo, como nuestro Señor Jesucristo fue santo. Nos ha dejado el ejemplo pues, en la vida de Cristo, para que sigamos esas pisadas. Ahora recuerde, tenemos la esperanza de vida eterna, pero no va a ser nuestra si nos descuidamos. Y si le damos todo nuestro tiempo, pues una vez más al mundo y no al Señor. Recuerde, no podemos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Yo recuerdo que cuando comenzaba a predicar, yo decía mucho eso. Tenemos en la iglesia cristianos que quieren tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Y eso no se puede hacer, decía el hermano Willy hace muchos años atrás. Pero hermanos, ¿sabían ustedes que eso es imposible de hacer? Es totalmente imposible. Cristo dijo ninguno. ¿Y qué significa ninguno? Ninguno va a entrar a ese cuarto. ¿Cuántos van a entrar a ese cuarto? Ni uno. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Ok? Ahora, hasta en lo físico, hermanos, el hermano Alonso está sentado en ese asiento. Yo no puedo ir y sentarme en ese mismo espacio en este mismo momento, porque dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. No se puede, simplemente no se puede. Para que yo me pueda sentar en ese asiento, en esa silla, el hermano debe ponerse de pie, hacerse a un lado, y entonces yo me puedo sentar ahí. O es Dios o es el diablo, o es las cosas de Dios o es el mundo. Dios dijo, Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón, con la mitad de tu... No digo eso, ¿verdad?
dijo con todo tu corazón. Dios dice todo o nada. Ese es el Dios que servimos, ¿no? Todo o nada. Así que sirvamos a Dios para que esa esperanza de vida eterna pueda ser nuestra un día. Y quiero terminar esta lección extendiendo la invitación a aquellos que no han obedecido el Evangelio. He mencionado varias veces que esta esperanza de vida eterna es de los cristianos, los que han obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted todavía no ha obedecido el Evangelio de Cristo, le animo a que por favor lo haga. Si usted nos está visitando y si usted piensa que obedecer el Evangelio es aceptar a Jesús como su Salvador personal, hacer una oración para que el Señor entre en su corazón y después de esa oración usted ya es salvo, si usted piensa que esa es la manera, está equivocado. Está equivocado, porque los 7,957 versículos que están aquí en el Nuevo Testamento, en ninguna parte le va a dar un ejemplo, un versículo donde usted va a encontrar a una persona siendo instruida a hacer una oración para aceptar a Jesús como su Salvador personal. Simplemente no está ahí. Nadie puede proveer ese versículo. Nadie. Ahora, entonces, si no es esa la manera, señor Willy, entonces, ¿cómo es que se obtiene la esperanza de vida eterna? Bueno, en el libro de los Hechos, que es el perfecto libro, el perfecto manual de la salvación. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de la vida de Jesús. El libro de los Hechos, cómo llegar a ser cristiano, cómo ser salvo. Romanos hasta Judas, cómo vivir como cristianos. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cómo morir como cristianos. Fielmente, victoria en Cristo. El libro de los Hechos le provee aproximadamente 11 ejemplos de conversión, donde usted puede observar lo que estas personas hicieron. Y en todos estos ejemplos de conversión, como Hechos 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 16, podemos ver, nomás como para mencionar algunos, podemos ver a personas que se les predicó el Evangelio. Se les habló de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Se les predicó el Evangelio, estas personas creyeron en ese mensaje, creyeron de todo corazón que Cristo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Esas personas también tomaron el siguiente paso de arrepentirse de sus pecados, porque Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hechos capítulo 17 y versículo 30. Arrepentíos y convertíos para que sean borradas vuestras culpas y tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos capítulo 3 y versículo 19. Estas personas también confesaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y vemos a personas que también fueron bautizadas en ese mismo día para el perdón de los pecados. En cada ejemplo de conversión del libro de los Hechos, las personas fueron bautizadas para el perdón de los pecados. Esto ninguna denominación se lo va a enseñar, porque no creen que el bautismo sea necesario para ser salvo. Vuelvo al ejemplo de Billy Graham. En un estadio, hermanos, con miles de personas, él los invitó a hacer la oración del pecador. Y luego les dijo a esas personas, si usted quiere ser bautizado, vaya con su pastor, vaya con la persona, vaya con la iglesia de su preferencia, porque en cuanto al bautismo, mi esposa y yo diferimos en cuanto a ello. Imagínense, la esposa de Billy Graham. Entonces, ellos no enseñan que el bautismo sea necesario para ser salvo. ¿Y cuál es el argumento número 1 que le van a dar? El ladrón en la cruz.
El ladrón en la cruz no se bautizó y como quiera fue salvo. Una vez más, mi pregunta para ellos es, ¿cómo sabe que no se bautizó? ¿Cómo sabe que no se bautizó? ¿Recuerda las grandes verdades teológicas que este hombre pronunció desde la cruz, el ladrón en la cruz? ¿Se acuerdan la verdad número 1? Dijo, este hombre que está a la par mía, Jesús, es inocente. Él no ha cometido ningún delito. Habló de la inocencia de Jesús, una doctrina que se enfatiza en Juan 8:46, Hebreos capítulo 4, versículo 15, 1 de Pedro 2, 22 al 23, 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado. Hermanos, se enfatiza esto. Y luego, número 2, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Dónde aprendió esas cosas? Ahora, hago la pregunta, ¿existe la probabilidad de que este ladrón en la cruz se bautizó bajo el bautismo de Juan el Bautista, que estaba en vigencia en ese tiempo y que era para perdón de pecados? ¿Existe la probabilidad? Y la probabilidad es sí. Ahora, yo no puedo afirmar al 100% si se bautizó, pero tampoco puedo decir no se bautizó. Así que, ahora, ¿dónde se encuentra el ejemplo del ladrón en la cruz? ¿Antes de la resurrección de Jesús o después de la resurrección de Jesús? Y si usted estudia su Biblia, es antes de la resurrección. ¿Cuándo fue el momento cuando Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado? ¿Antes de su resurrección o después de su resurrección? Después de su resurrección. Así que la pregunta es, ¿el ladrón en la cruz estaba sujeto al bautismo de Jesús de la Gran Comisión que fue después de la resurrección de Cristo? La respuesta es no. Así que ese argumento, hermanos, no es válido. Es fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. Así que en el Nuevo Testamento se nos enseña correctamente que el bautismo es necesario para ser salvo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos, N-O-S, nos salva. Eso fue lo que Pedro escribió en 1 de Pedro 3:21. Están dos personas, el hermano de la Iglesia de Cristo y el denominacional. El hermano escribe en la pizarra 1 de Pedro 3:21 completamente, pero deja fuera la parte donde dice nos. Y luego le dijo a su oponente, le dijo, pase al frente por favor y escriba la palabra que falta ahí. Esa persona que iba a pasar al frente no creía que el bautismo era necesario. ¿Qué creen que hizo? No pasó al frente. No quiso escribir las palabras que el Espíritu Santo le dio a Pedro para escribir en 1 de Pedro 3:21. No quiso poner, porque él decía, no salva. Pedro dijo, nos salva. Esa persona decía, no salva. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A quién le quiere creer? ¿A las denominaciones que dicen no salva o a Cristo? Yo prefiero irme con lo que Cristo dice. Y la salvación se encuentra en Cristo. Y no hay entrada en Cristo sin el bautismo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué pasa si no hay bautismo? ¿Podemos entrar en Cristo? La respuesta es no. Hermanos, Dios ha bendecido al ser humano con la habilidad de razonar correctamente, de usar la lógica. Yo estuve por 15 años en la iglesia Pentecostés, en una denominación donde enseñan esa doctrina. Y hermanos, cuando ya venimos al Nuevo Testamento y comenzamos a razonar, como dice Hechos 17:11, para ver si las cosas son así, 1 de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando comenzamos a hacer eso, aprendimos la verdad en cuanto a la salvación, y aproximadamente 32 años atrás obedecí el Evangelio de Cristo a la edad de 16 años, y no me he arrepentido de haber hecho eso, porque lo leo en las páginas de la Biblia.
Y usted puede hacer lo mismo en esta ocasión, salir del denominacionalismo y entrar en la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, por la cual Él va a venir un día para llevarla al Padre. Así que si usted que nos acompaña en esta ocasión todavía no tiene esa esperanza de vida eterna, todavía no tiene esa salvación conforme al Nuevo Testamento, le animo en el nombre del Señor a que por favor no posponga su salvación para otro día. La Biblia dice que nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Santiago 4:14. No os jactéis del día de mañana, porque no sabéis qué traerá de sí el día. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6 y versículo 2. Así que vamos a estar de pie para cantar este himno de invitación y le animamos a que considere, medite en lo que se ha predicado.